Bienvenidos una vez más a este simposio sobre la ciencia de la verdadera educación. Soy Daniel Miranda, orador asociado de Zoom TV Latino. Hemos llegado al último día de este evento y también este es el último panel. Gracias por haber enviado las preguntas hasta el día de hoy. Queremos animarles a que sigan enviando. En este momento yo tengo aquí el chat abierto de nuestro canal, la transmisión en vivo, así que pueden hacerlo a través de ese medio y podemos aquí leer y responder su pregunta en vivo. Antes de comenzar, de nuevo quiero introducir brevemente a los que nos acompañan el día de hoy. Esta vez voy a comenzar por la siniestra, por la izquierda. El pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido, presidente de nuestro ministerio Seekers and Sealed. Gracias, ha sido una gran bendición tener a este grupo distinguido para presentar este tema tan importante como es la educación. Gracias a Dios, amén. Hermano Isaías, también bienvenido a este panel. Gracias, Pastor Daniel. Gracias a todos los que me han permitido compartir. Amén, gracias. Joshua White, de Thinking Generation, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer. Igual a los esposos Restrepo, Ivonne, Norberto, gracias de veras por venir aquí a apoyarnos desde Harlan College. Apreciamos mucho la invitación que nos extendieron desde este ministerio y bueno, esperamos que sea una bendición para todos los que han escuchado y los que seguirán a través de los videos que después se producirán. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con una palabra de oración. Quiero pedirle a nuestro presidente, el pastor Esteban Bor, que nos dirija en una oración antes de comenzar. Padre Celestial, gracias te damos por la forma como tú has obrado en este simposio tan importante como es la educación. Sabemos que esta vida es la preparación para la próxima y por eso es de vital importancia. Te doy gracias por todos los que han sido invitados y han presentado. Te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo los diferentes ministerios que representan. Y te pedimos especialmente ahora que vamos a responder algunas preguntas, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Danos claridad de pensamiento, danos libertad de palabra para poder contestar estas preguntas conforme a lo que tú has revelado. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta pregunta la hace Jimenita Salazar Cuba y se la hace directamente al hermano Isaías, pero creo que todos podemos aportar. Dice, si el segundo libro de texto después de la Biblia es la creación, entonces, ¿por qué minimizan y solo hablan de las malas experiencias en el campo? El hermano Isaías habló de malos ejemplos de la salida al campo, pero ¿no es el campo lo ideal para educar a nuestros hijos? ¿Pueden traer equilibrio a ese tema? Quiero suponer que cuando dicen minimizan se refiere a algunos que hablan de que no se deben apresurar para salir al campo, ¿no? Porque no considero que nosotros hemos minimizado el mensaje del segundo libro de texto. De hecho, he expuesto en cuanto a la importancia de esto y he escuchado también a los diferentes ponentes hablar de la importancia de la salida al campo. Creo que es importante, de hecho, no vengo a hablar de uno mismo, pero yo vivo en el campo hace ya largo tiempo y me ha permitido entender más el propósito de Dios, pero no quiero contar mi testimonio, sino lo primero que puedo recomendar es que se pueda ver el tema que expuse, porque en el tema que expuse muestro un poco de lo que ha pasado. A veces hemos pensado de que la salida al campo es la solución de todo, y yo utilicé la expresión, a veces se piensa que es una varita mágica, y que cuando yo voy fuera de las ciudades, vivo en el campo, automáticamente toda mi vida cristiana se va a arreglar, y no necesariamente es así. Y de hecho se ha condenado y se ha perseguido a aquellos que viven dentro de la ciudad, y se ha hecho una división entre que los que están en el campo son los justos, los obedientes, y los que viven en la ciudad son los desobedientes y rebeldes. Cuando consideramos, y lo hemos visto, de que hay gente que vive en el campo que pueden ser rebeldes y gente que vive en la ciudad que pueden ser obedientes y estar haciendo las cosas bien, o viceversa.
el lugar no condiciona nuestra espiritualidad. Ahora, es cierto que hace más de 100 años atrás la sierva del Señor ha invitado a su pueblo a establecerse fuera de las ciudades. El propósito, entender el libro de la naturaleza. Pero en ese proceso, algunos han salido más rápido, algunos no. Y yo creo que mencioné que, y bueno, conozco un poco de esto. Mi hermano hace un poco de tiempo escribió un libro en cuanto a esto. En el año 2000 se salió una predicación en cuanto a lo que iba a ocurrir, el Y2K, el tema de las computadoras. Y en el Perú, no sé, supongo que si ustedes también podrán comentar, un grupo de personas salió asustado por este mensaje al campo. ¿Qué es lo que ocurrió allá? Movidos por el susto y por la emoción y sin preparación alguna, al no ocurrir nada, estas familias empezaron a regresarse. Y lo que ocurre en este chasco, como dice la sierva del Señor, las desilusiones endurecen el corazón. Y por eso el llamado de parte, de mi parte, y creo que de parte de todos, es: hay que obedecer al Señor, claro que sí. Hay que salir fuera de las ciudades, claro que sí. De hecho, no soy parte de este ministerio, pero habrán visto la noticia de que este ministerio está y tiene planes serios de trasladar sus oficinas fuera de las ciudades. Entonces, la idea es tener planes, hay que salir, pero hay que salir según los consejos que dice la sierva del Señor. No creo que estamos minimizando, y como lo repito, yo vivo fuera de las ciudades, vivo en el campo con mi esposa, hacemos huerta, trabajamos en el campo, y sería contradictorio minimizar la salida de las ciudades, ¿no? Yo creo que resumiría lo que acaba de decir con esto. Estar en el lugar correcto con la experiencia incorrecta es destrucción. Entonces el campo en sí, sin la experiencia correcta, no nos va a servir. Bien, vamos a la siguiente pregunta, si no hay nadie más que desee aportar en este punto. Okay, yo creo que vamos. Nadie me quiere ayudar. Bueno, yo puedo hacer un comentario. Sí, adelante, pastor. Ya que Isaías mencionó nuestros planes de trasladarnos al campo. Esto ha sido un proceso. Buscamos un terreno por 16 meses. Visitamos como 12 diferentes terrenos. Pero hay ciertas pautas que se necesitan para vivir en el campo. Se necesita una buena fuente de agua. Con nuestro ministerio necesita uno tener buen internet, porque tenemos que transmitir la programación, etc. También tiene que tener buena tierra para sembrar, porque queremos poner árboles frutales y queremos poner una huerta grande con productos orgánicos. O sea que nosotros sencillamente no dijimos, vamos a buscar un terreno y para el campo todo el mundo. No, hay que hacer planes, como mencionaba el hermano aquí. Hay que estar seguro de que no está tan lejos tampoco de la ciudad para que no se pueda entrar a testificar en la ciudad, porque huir allá a las montañas y no dar testimonio, ¿de qué vale? Entonces, mi apoyo 100% de lo que mencionó Isaías aquí, que si vamos a salir al campo tiene que ser con preparación. Creo que tal vez esa pregunta tiene que ver con lo que él dijo de Y2K en una sesión de preguntas y respuestas anterior, donde muchos por terror de que en el año 2000 se iban a dañar los relojes y no iban a funcionar los generadores. Había montones de personas que compraron generadores, después habían unas colas larguísimas para devolver los generadores y los almacenes ni siquiera estaban dispuestos de recibirlos. Eso es salir a la loca, y mucha gente, yo conozco mucha gente que salió, que quedaron chasqueados, regresaron a la ciudad y no querían más nunca saber de mudarse al campo. Habían vendido todo, se habían deshecho de todo. Entonces, no hagamos todo a la loca, se necesita planificación. Quizás un detalle más, esto mismo empezó a ocurrir ahora cuando ocurrió la pandemia. Lo mismo que pasó en el año 2000 empezó a ocurrir ahora, y que va a volver a ocurrir, ¿no? Porque cada vez que se acerca una crisis se levantan algunos predicadores
a levantar al pueblo para que salgan a la loca sin medir las consecuencias, ¿no? Tal vez puedo mencionar también que el hermano White dice que la última oportunidad para salir de las grandes ciudades, para luego salir de las más pequeñas, es cuando se imponga la ley dominical. Es decir, va a haber gente viviendo en las ciudades, adventistas que van a estar en las ciudades que van a salir. Inclusive ella dice que personas que han salido deben hacer preparación para que otras personas puedan venir y vivir con ellos en el tiempo difícil. Así es, muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta la hace Claudia Caldón y esta pregunta se la quiero dirigir a Joshua. Veo que el hermano Joshua tiene bastante investigación al respecto de la educación de los niños y adolescentes. De los 10 años en adelante, ¿cuáles deben ser las áreas educativas a tener en cuenta y cómo realiza uno un programa educativo en la práctica en el hogar adecuado? Creo que es una pregunta que todos pueden compartir, pero hay muchas cosas y es importante reconocer que la verdadera educación es algo muy individual, ¿no? No podemos decir, aquí hay el currículo, todos deben seguir ese currículo. No es posible porque la verdadera educación es seguir la voluntad, es buscar la voluntad de Dios por su Hijo, para prepararlo para su obra especial. Pero hay unos principios. El primero es, no todo el día estudiando. 2 o 3 horas quizás es suficiente para los niños. Es más importante aprender de manera práctica. Toma tiempo para entrenamiento manual, aprendiendo cosas así. La agricultura, muy importante. Y a veces pensamos que, el niño ya no tiene, ya tiene 10 años, entonces empezamos a estudiar por 8 horas cada día. Pero en realidad, y esto es muy soportado por la investigación científica, que cuando un joven está haciendo un estilo de vida equilibrada con trabajo, cosas prácticas, no deben pasar tanto tiempo en los estudios porque el cerebro está más fuerte y listo para aprender debido al tiempo pasado en las cosas prácticas, en la actividad. Y he visto muchos ejemplos de eso, incluso en mi propia vida, de jóvenes pasando 2 o 3 horas cada día estudiando, pero muy exitosas en las cosas académicas. 4, el estudio de la Biblia, el espíritu de profecía, muy importante. No es algo que debemos pasar 30 minutos en la mañana y ya. Podemos estudiar mucho. Un joven debe estudiar bien profundo en las cosas de las Escrituras. Y finalmente busque el Señor. Él y solo Él sabe lo que necesita su niño. Y la verdadera educación es el proceso de conocer la voluntad de Dios, el Padre y los niños. Adelante. Bueno, yo tengo 2 hijas. Una hija ya tiene 25 años, está casada. La otra tiene 14 años. Y yo fui educada muy diferente. A mí me metieron a la escuela a los 3 años. Yo terminé mi bachillerato en Colombia cuando tenía 14 años y a los 15 quería ser médico para graduarme a los 20. Joshua. Siempre me gustó el estudio, pero cada vez que yo escucho a Joshua White cuando va a Harlan, ahora que lo escucho en español, ¿no? Él dice, los libros, y está escrito, a edades tempranas atrofian la creatividad. Y yo soy un resultado de eso. A mí no me pongan a hacer cosas con las manos. Y por eso cuando conocí el mensaje, para mí eso de la agricultura fue fascinante. Y me dediqué
y llegué al lugar donde trabajo en Harlan College. Y los 5 primeros años estuve trabajando en los invernaderos porque yo veía que ahí desarrollaba lo que nunca había logrado por estar desde niña en la universidad con los valores. Para mí fue un rescate conocer el mensaje adventista. Yo no me crié adventista, sino católica. Entonces, para mí esto de la agricultura toma una relevancia. Yo no enseñé. Yo trabajaba con los estudiantes en invernaderos, sembrando baby greens, en la producción, en todo lo que era en verano, sudando en invierno. Y así se criaron mis hijas. Trabajamos juntos, ¿recuerdas? Trabajamos juntos. Entonces, ese fue la mejor manera de acercarme a mis alumnos. Cuando uno como profesor trabaja con ellos, les ayuda en cosas prácticas y luego los veía años después que ya empecé a enseñar. ¿Por qué digo eso? Porque en base al consejo, con mis hijas, empecé a aplicar ese principio. Yo dije, bueno, yo ya tengo de referencia lo que me pasó a mí, pero yo quiero aplicar lo que dice la escritura. Y mis hijas, yo no las puse con libros hasta después de los 7, 8 años. Y la gente me decía, su niña tiene 7 años y no lee. Y yo, sí, no lee. Pero, ¿qué hacíamos en el tiempo anterior? Ellas tenían un horario y mis hijas sabían que a tal hora arreglábamos la casa, a tal hora ellas se ponían a jugar en la cocina, pero necesitaban estar en la cocina, ¿no? Necesitaban verme cocinar, necesitaban hacer que jugaban, a hacer la ensalada y yo las ponía a hacer allí. Ellas de edades pequeñas, esta es la hora de limpiar casa, esta es la hora de que entramos a la cocina, esta es la hora en que, y yo les leía y bueno, hacíamos escuela. Tuve personas que me ayudaron con mi hija mayor, pero el punto ¿cuál es? Mi hija mayor se graduó de Harlan College. A los 14 años me dice, mami, enséñeme a hacer empanadas, porque desde pequeñitas en la cocina, un niño, no hay nada más fascinante para un niño que entrar con su mamá a la cocina cuando la mamá puede dejar ese espacio, que el niño diga, esta es mi hora en que estoy en cocina. Así no haga nada, no importa, en su mente ya sabe que hay un horario y que cumple. Cuando tocan texturas, están haciendo pan, cuando ven colores, la combinación de los alimentos, ahí hay una educación superior de la más alta. Mi hija a los 14 años me dice, mami, quiero hacer empanadas porque hay una convocación aquí en Harlan y quiero vender. Paisas, ¿no, Pastor Bora? Entonces le dije, claro, yo te enseño, mami, es que quiero un proyecto y si vendo empanadas. Y le empecé a ayudar. Le dije, yo le ayudo, pero usted va y las vende. Yo le ayudo, pero usted tiene que ponerle la cara a la gente. Y ella salió ese día de su casa a los 14 años con su refractaria, se paró en la mansión y no le decía a nadie nada. Y todo lo que comienza como un juego en casa, miren en dónde termina. Ese día llegó y alguien le dijo, ¿usted qué tiene ahí? Porque ella le daba pena. Empanadas. Y alguien las probó y le dijo al otro. En 4 días hicimos como 100 empanadas, se ganó sus primeros $100, las vendía a $1. Mi hija hoy se graduó de Harlan de Media, trabaja para un ministerio ayudando a hacer videos y tiene su fábrica de empanadas veganas. Y a través de su fábrica de empanadas veganas están haciendo programas de salud, dando libros a la gente, las está metiendo en el mercado. Y todo comenzó con un juego en casa, cocinando. Así que es muy importante que los papás dediquen tiempo. ¿Cómo se empieza a hacer antes de los 7 años? Las cosas prácticas. Si el niño aprende que tiene una responsabilidad de casa conforme a la edad, va el deber cuando son pequeñitos, pero en la medida que van avanzando, que ayuden a limpiar la casa, que ayuden a saber, eso les ayuda a desarrollar sentido de pertenencia. Mi casa hay que mantenerla bonita, mi cuarto, porque los ángeles pasan, les gusta el orden y la mamá es una mamá que le dedica tiempo a organizar, que a través de eso ellos aprenden orden, aprenden a cocinar. Qué cosa más importante que una niña, como dice la hermana Juan, a los 10, 12 años aprenda a hacer un buen pan. ¿Dónde está eso hoy? Aprendan a coser. Y yo no sabía coser, pero le dije a una hermana que le enseñara y yo estaba ahí en las clases y mis niñas saben manejar máquina de coser. Yo no aprendí, tuve otro tipo de educación. El caso es que se puede hacer. Después de los 10 años, de los 7, 8 años, cuando aprenden a leer, mis hijas fueron ambas estudiantes A. Nunca tuve que estar detrás diciéndoles que hagan una tarea. Son excelentes alumnas y aprendieron hasta los 8 años a leer. Entonces, la educación comienza en consistencia o todos los días lo mismo, ¿verdad? Con cariño y con amor, vendiéndoles la idea de que esto es fascinante y orden. A tal hora juegas, a tal hora hacemos cocina, a tal hora los libros. Cuando no saben leer, uno les lee. Pero los niños saben que hay espacio. Ya saben que de 3 a 5 es el espacio en que vemos libros, en que vamos a estudiar, que a la tarde jugamos, que en la mañana hacemos oficio. Cuando eso es consistente, la mente del niño es equilibrada y académicamente van a exceder. Bueno, qué bueno tener una madre aquí entre nosotros.
ayudarnos con estas respuestas. Yo creo que de pronto el padre también tiene algo de crédito, ¿no? También, claro que sí, desde luego que sí. Absolutamente. Los padres, como aquí en esta área no puedo hablar mucho porque todavía no tenemos hijos, pero aprendo de la voz de la experiencia. Como el pastor Bor, los que tienen hijos aquí, los Restrepo. Bien, vamos a la siguiente pregunta que también tiene que ver con la educación de los niños. ¿Qué pasa si mis hijos son mayores de 8 o 10 años y los metí en la escuela desde una temprana edad? ¿Hay esperanza ahora para corregir el daño hecho? Bien, la hermana Ivonne nos contó un poco de su testimonio. Ella es ese caso que se menciona acá. Y claro que sí, hay esperanza porque podemos ver hoy los frutos y el resultado de la hora de la verdadera educación, aunque no se haya empezado en la etapa o en el año, en la edad correcta. Pero podemos ampliar un poco más la respuesta. Joshua, veo que tiene el micrófono. Recibo esta pregunta mucho. De hecho, tengo un documento, un artículo. Si alguien quiere leer, puede enviarme un mensaje a través de nuestra página web. Pero déjeme mencionar unos puntos que tengo en ese documento. ¿Qué puedo hacer si ha pasado ese tiempo de ideal para enfocar en el desarrollo del carácter? Bueno, tenemos que recordar que Dios tiene un plan perfecto. Amén. Pero en ese plan deben los padres enfocar en el carácter durante los primeros años. Pero si no ha seguido el plan perfecto, gracias a Dios tenemos un plan B. No, Él tiene un plan B, un segundo plan. Y en el plan B, el desarrollo del carácter es completamente posible, pero es más difícil. Es posible, pero más difícil. Y es una pregunta que hacen muchos padres. Acabo de conocer ese principio de esperar con la educación formal, pero mis hijos ya son mayores. ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora, no es posible revertir por completo todos los daños, pero hay algunas cosas que pueden hacer. Déjame mencionar unos aquí. Primeramente, tómese un descanso de los estudios. Eso puede ayudar al cerebro a sanar. Quizás 6 meses, un año. No se enfoque en los libros de texto durante este tiempo. En su vez, aprende a través de la vida cotidiana y del trabajo práctico y enfócase en el desarrollo del carácter. Y no se preocupe en que se retrasen de sus estudios porque cuando vuelven a los estudios estarán más avanzados. Y conozco muchos ejemplos. Conocí una familia que educaba a sus hijos en casa y sus hijos tenían un problema con las matemáticas. Muy común, ¿no? Y así que decidieron esa familia, los padres, tomarse un año y no estudiar las matemáticas. En su lugar, fueron al taller, el taller, y aprendieron la carpintería. ¿Hay matemática para aprender en la carpintería? Por supuesto, sí. Pero no se centraron, no enfocaron en aprender las matemáticas del libro de texto. Y después de un año volvieron al estudiar las matemáticas en el libro de texto y encontraron que los chicos habían avanzado más en las matemáticas en ese año, durante ese año, que si hubieran utilizado el libro de texto. Entonces, las cosas prácticas son muy buenas para enseñar aún las cosas académicas. Otras cosas, durante ese tiempo, toma mucho tiempo para hacer trabajo afuera, porque ese trabajo ayuda mucho al cerebro de sanar. Tiempo en el huerto, proyectos prácticos. Enfoca también en el desarrollo del carácter. Nunca es demasiado tarde para empezar esas cosas. Y
Hay mucho, hay mucho que puedo hacer. Quizás una cosa más, el estudio de la Biblia. Hay investigaciones que demuestran que el estudio de la Biblia puede ayudar a fortalecer y sanar el cerebro. Incluso puede ayudar a tratar algunos problemas de aprendizaje. Pero no le diga al niño, estudia la Biblia. No, estudien juntos, no, hablen con el niño. Bueno, creo que ha respondido también otra pregunta relacionada a esa donde dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a desarrollar un buen carácter si ya tiene más de los 10 años? Sí. Lo mismo. No sé si hay alguien más que desea complementar a esta respuesta. Sí, el proceso de formación de identidad se forma es en el ámbito de la relación. Hoy en día se ha sacado el proceso de formación de identidad fuera de la relación y no funciona. Y eso es un principio. ¿Qué quiere decir un principio? Que se aplica a todo nivel. Quite usted el tema de la relación para formar una identidad como hijo de Dios, a ver qué tiene. Tiene que ser en la relación, es en ver una promesa, en ver cómo Dios se manifiesta, porque Dios es concreto. Dios nos contesta de manera concreta. Entonces, es en la relación donde se forma identidad. Con los niños, si se pasó el tiempo y ahora son adolescentes o quizás tienen 20, 21 años y están tomando sus decisiones, es en la relación donde se forma identidad. Si hoy estamos cosechando una mala siembra, es cuestión de volver a sembrar, esperar y ser consistentes y de seguro tendremos otra cosecha. Entonces es igual que por eso en la naturaleza tenemos tantas ilustraciones. El punto es consistencia, disciplina, enfoque y ahí sucede la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La transformación y el cambio de cerebro para que sea nuevo, pero se requiere enfoque, atención y repetición. 3 cosas claves y eso deben tener los papás. El nuevo, lo que se pongan de acuerdo, bueno, cómo reconocer lo que hice mal, cómo estar seguro que Dios me perdonó. Y luego miremos los principios, caminemos, busque ayuda, tenga una comunidad de personas, escuche temas, vea este simposio, vea otras cosas, relaciónese con lo que usted quiere lograr. Empiece a leer, empiece a ver, empiece a relacionarse con personas que lo ayuden a cumplir ese propósito y camine en él. Y eso es una siembra diferente y de seguro que el que siembra diferente tendrá una cosecha diferente. Quizá podríamos ahí agregar, está relacionado para darle la palabra al hermano Norberto. Estas preguntas, los padres están muy interesados en el desarrollo espiritual de sus hijos. Aquí nos acaba de llegar otra pregunta que dice, ¿cómo puedo desarrollar la parte espiritual de mi hijo de tal manera que le interese y no se vuelva algo monótono? Relacionado aún con este mismo punto que mencionaba la hermana Ivonne y Joshua. Quiero comentar algo. Cuando un padre se da cuenta que no ha venido, que previamente no estaba implementándolo, el método, el mejor método, que estaba cometiendo errores de una magnitud bastante drástica, y bueno, al estudiar la palabra se da cuenta de ello. Algo muy importante es que los padres estén dispuestos a pedirles perdón a sus hijos, a reconocer, mostrar y luego compartir con ellos la nueva comprensión que han desarrollado. Ahora, al compartir esa nueva comprensión, depende de la edad que tengan esos niños, esos hijos, deben entonces implementar el método de cómo van ahora a cambiar lo que estaban haciendo. Digo según la edad, porque si son pequeños es más fácil, aún a los 10 años de edad es más fácil pedirles perdón y decirles ahora queremos hacer ciertos cambios en el hogar, vamos a empezar a hacer el culto de familia, vamos a cambiarlos de escuela porque hemos aprendido que es más importante una educación cristiana que simplemente ahorrar dinero y mandarlos a la escuela pública. Pueden dialogar, pero si están más grandes es probable que ya los adolescentes se resistan. Entonces los padres tienen que tomar un enfoque diferente de venderles la idea de por qué el cambio va a ser positivo para ellos y no simplemente obligarlos. Y los dos padres deben estar de acuerdo en este proceso. Quiero, antes de darle la palabra a Joshua, agregar que
No tengo hijos, pero como niño recuerdo que en los cultos familiares a veces llegaban, mi papá era un estudioso de la profecía y llegaban hermanos a estudiar con él. Entonces llegaba la hora del culto familiar y pues me invitaban a que participara del culto familiar. Pero el culto familiar con un niño presente se tornaba algo tedioso porque duraba horas. Y esa fue una de las razones por las cuales comencé yo a desarrollar cierta apatía por la hora del culto, porque a mi edad yo salía asustado del culto familiar porque se hablaba de la persecución. Yo me soñaba que me estaban persiguiendo y yo decía, no, este mensaje adventista me da miedo porque hablan solo de las marcas, los cuernos, me persiguen. A una mente, no estoy diciendo que eso sea malo, pero pues a una mente del niño y a un discurso tan tedioso, pues cansa la mente de un niño. Así que quizás eso son cosas también que se deban manejar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, al menos yo tuve acceso a este material cuando trabajé para la conferencia de Greater New York. Tiene un material que desarrolló la conferencia de Greater New York de cómo hacer cultos en casa y cómo guardar el sábado en familia con los niños. Ideas creativas, actividades, cosas que varían el culto familiar y la experiencia sabática para que los niños y los jóvenes no sientan que es algo aburrido y tedioso. Como ustedes saben, yo recomiendo libros. Adelante, pastor. Porque me gusta leer. En el libro Conducción del Niño, que es una compilación, pero son citas del Espíritu de Profecía, hay una sección que tiene que ver con el culto familiar. Y ahí dice que debe ser corto y da los elementos que debe haber en el culto. No me hubiera gustado estar en ese culto que duraba horas estudiando las profecías. Es un asunto para estudiar en grupo, pero no me parece que es apropiado en un culto familiar. Con los niños, sí. Gracias. Pastor Daniel, quizás solo quería comentar algo. Recuerdo hace unos años atrás fuimos junto a mi esposa a compartir en un seminario de familia. Y yo recordaba mucho los seminarios de familia que he visto, que en donde se dice, por ejemplo, a la esposa y a los matrimonios nunca digas nunca, no se echen la culpa. Y hay un montón de reglas que uno lo agarra y después trata de ponerlo en ejecución dentro del matrimonio. Y a veces empieza a funcionar, pero estas reglas después se rompen y de nuevo vienen los problemas. Porque la solución del ser humano no se trata de poner reglas y decir, bueno, voy a copiar todo lo que me dicen y voy a ponerlo en ejecución. Lo que nos presenta la Escritura es un cambio de corazón, una transformación de la vida. Es cierto de que los padres deben pedir perdón a sus hijos, pero el que toma esto y dice, bueno, me dijeron que pida perdón a mi hijo, perdona hijo por lo que hice, en verdad se está diciendo que se pida perdón, pero se debe entender los que nos oyen que es una pedida de perdón porque reconozco en verdad, porque el Espíritu Santo actuó en mi vida y me hizo reconocer que hice un mal trabajo. Es la obra del Espíritu Santo. Que cuando los padres transforman su corazón de verdad, no se trata de normas y de reglas y de poner en ejecución esto que aprendí, sino es un cambio de corazón, lo que nos ofrece la Escritura a lo largo de todos sus textos y líneas, cambio de corazón. Cuando hay un real cambio de corazón, los padres podrán ser mejores padres. Padres pacientes, padres que esperan, padres que están dispuestos a restaurar porque ellos fueron restaurados. Un padre que no ha sido restaurado y escribe todas las recomendaciones que se dan y lo pone a su hijo, es como decir, quiero hacer en ti algo que no sé qué pasa, que no lo experimenté, yo no lo pasé. Entonces, si yo quiero ayudar a mi hijo a restaurarse, primero yo tengo que haber experimentado la restauración por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces no podemos tratar de presionar a los niños a tener una experiencia que yo no la tuve y no la conozco. Así es. Primero tiene que convertirse los padres y la influencia de una persona convertida va a repercutir en sus hijos. Amén. Gracias, Joshua. Sí. No se pierdan a escuchar a mi tema a las 4 hoy. Voy a hablar sobre
cómo podemos interesar a nuestros niños en las cosas espirituales. Excelente. También una cita que estaba pensando en Conducción del Niño, 494. Los jefes de familia debieran ocuparse especialmente de que la hora del culto sea sumamente interesante. ¿Qué deben hacer? Dedicándole algo de atención y cuidadosa preparación. Requiere preparación. Cuando nos presentamos ante la presencia de Dios, el culto familiar puede ser agradable y estará lleno de resultados que únicamente revelará la eternidad. Elige el padre una porción de las Escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos, corta, ¿no? Para dar una lección que puede ser estudiada y practicada durante el día. Entonces debe ponerlo en práctica. Se pueden hacer algunas preguntas, un método de enseñanza de Cristo. Pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas serias y interesantes observaciones cortas y al punto. Por lo menos debieran cantarse unas pocas estrofas de un himno animado, dice, y la oración debe elevarse corta y al punto. El que dirige en oración no debiera orar por todas las cosas, sino que debiera expresar sus necesidades con palabras sencillas y su alabanza a Dios con gratitud. Aquí tenemos un método. Qué bendición. Aún esos detalles el Señor nos los revela. Qué bendición el espíritu de profecía. Me parece que eso fue conciso, macizo y preciso. Así es. Muy bien. Siguiente pregunta. Saludamos a los padres. Tenemos en este momento las personas que están conectadas. Veo que son padres porque todas las preguntas que están llegando tienen que ver con ese mismo tema. Así que muy importante, mucha necesidad en cuanto a la crianza de los hijos. Siguiente pregunta, esta se la voy a hacer al hermano Norberto porque fue un tema que él acaba de tener. Se nos dice, ¿cómo puede uno desarrollar el pensamiento crítico si no lo aprendió en su juventud? Que vea el tema. Eso está muy bien. Nunca es tarde para hacerlo y por eso la educación es continua, dura toda la vida y es más, en la eternidad va a continuar. Pero es una disciplina y algo muy sencillo que nos va a servir mucho es estudiar la Biblia con los propios métodos de interpretación. Estudiar la Biblia desarrolla el pensamiento crítico, porque para estudiar la Biblia tú tienes que, primeramente, reunir todos los pasajes bíblicos que hablan sobre un dado tema. Entender qué quiso decir el autor mismo cuando se refiere a ese tema. Entender el contexto histórico en que se está expresando. La hermana White habla, y leíamos esta mañana una cita del libro La Educación, cómo debemos tomar un pasaje y comparar texto con texto, cómo debemos ver el pasaje a la luz del conflicto de los siglos, la controversia entre el bien y el mal, cómo debemos leer el pasaje a la luz del gran tema de la Escritura, que es el plan de salvación, el plan de redención. Ese esfuerzo de aplicar estos principios en el estudio de la Biblia te va a desarrollar el pensamiento crítico, no lo dude. Y de allí pues hay cosas sencillas como cada vez que usted aborda un tema, piense qué quiero saber con este tema, qué prejuicios y qué ideas preconcebidas tengo al llegar a este tema, identifíquelas, qué fuentes de conocimiento son las apropiadas para poder dar base a ese tema y que esas fuentes sean variadas, la revelación, pueden ser libros de texto, pero que sean fuentes fidedignas. Y cada disciplina tiene ciertos criterios que se aplican a esa disciplina para usted poder llegar a conclusiones acertadas. También el tomar consejo con otras personas que han estudiado y que tienen experiencia y experticia en esa área. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Luego, cuando llega a las conclusiones, evaluar esas conclusiones para ver si están bien fundamentadas, cuáles son las consecuencias de esas conclusiones y compare sus conclusiones con las conclusiones que otras personas han llegado en ese campo. Son pasos que te pueden ayudar a empezar a ejercer ese pensamiento crítico. Amén. Muchas gracias. Pastor Bor. Creo también que el pensamiento crítico tiene que ver con un don que Dios da, porque hay personas que tienen un pensamiento mucho más crítico que otros.
crítico en el sentido correcto de la palabra, no de criticar, sino de evaluar que las cosas tengan sentido. Por ejemplo, yo a donde voy, de vez en cuando viene alguien y dice, pastor, me quedó clarísimo el tema. Puede seguir el hilo, la secuencia perfectamente. Yo creo que eso es un don de Dios. El don de ser maestro es un don que viene de Dios. Y yo le digo a la gente, yo no soy yo, sencillamente the Lord wired me that way. El Señor me organizó el cerebro de esa manera. Hay otros que son más emotivos, right brain, rather than left brain, ¿verdad? Dios coloca diferentes personas en la iglesia con diferentes dones que se necesitan en la iglesia. Así es. Claro que se puede desarrollar, la gente cuando lee la Biblia debe desarrollar la capacidad por el poder de Dios, por el poder de la oración, de distinguir entre la verdad y el error y de compaginar todos los elementos para ver cómo armonizan. Así que en realidad tiene que ver con un don que Dios da, pero también se puede desarrollar el pensamiento crítico a nivel individual. Amén. Y aprovecho a hacer una recomendación basado en lo que ha dicho el hermano Norberto y el pastor Bor de estudio de la Biblia. En nuestro ministerio Secrets Unsealed tiene series de cómo estudiar la Biblia. Creo que fue la primera que el pastor Bor grabó en Anchor, la escuela Ancla, de teología, de métodos de interpretación profética. Entonces les recomiendo esa serie del pastor Esteban Bor, la pueden ver también aquí a través de nuestra app. Es un método, yo la he visto, muy bueno, muy buena serie, métodos sencillos, prácticos, a la vez profundos también, de cómo estudiar la Biblia, y es un buen ejercicio para desarrollar el pensamiento crítico. Yo enseñé teología 6 años en Colombia y tenía alumnos que eran brillantes en el sentido de sacar buenas notas y poder pensar críticamente. Había otros muchachos que luchaban con todas sus fuerzas para sacar buenas notas y en realidad por más que se esforzaban no sacaban notas altas. Y sin embargo, lo interesante es que pude seguir la trayectoria de los alumnos después que salieron y algunos de los que habían luchado para sacar buenas notas llegaron a ser los obreros de gran éxito de la obra La Ganancia de Almas, mientras que algunos que tenían fácilmente conseguían grandes notas, inclusive no están en la iglesia ya. Así que se tiene que juntar las dos cosas. Se tiene que juntar lo práctico con lo crítico para que la persona pueda evaluar las cosas por sí mismo y para beneficiar la obra. Amén. Muy interesante. Pastor Miranda, quizá un testimonio de la Biblia, de un hombre que a su edad se dice que por lo menos tenía 3 doctorados, y me refiero a Saulo de Tarso. Él, cuando era Saulo, no tenía pensamiento crítico. De hecho, cuando él veía a Esteban, el Espíritu Santo lo quería convencer, pero él iba y preguntaba a sus superiores y ellos lo terminaban convenciendo de que el grupo de cristianos eran fanáticos y él seguía entonces lo que le decían. Pero el punto clave de su vida fue camino a Damasco. Y cuando él tiene un encuentro con Jesús, la sierva del Señor dice que en ese momento su mente, y podría decir para utilizar el término, se convirtió en una mente crítica porque empezó a darse cuenta de que los textos que él sabía de memoria ahora recibió nueva luz y empezó a entender cosas que alguien antes no entendía. Y entonces de ahí en adelante podría decir que Pablo es un hombre totalmente de un pensamiento crítico. Muchas gracias. Amén. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de conversaciones son esenciales tener con los hijos adolescentes para ayudarles a no cometer los mismos errores que uno ha cometido? Interesante pregunta. Danielito, yo estoy convencida, entre más escucho padres y trabajo con jóvenes, uno de los temas menos tocados en la iglesia es la sexualidad. Quizás el libro menos entendido es Cantar de los Cantares. Yo por muchos años lo leía y decía que son esas ilustraciones tan locas, o sea, ¿quién lo va a entender? Ojos como ojos de la cabra. Sí, bueno, y en fin. Entonces,
es necesario. Fíjense el contraste. De los temas menos hablados en la iglesia es la sexualidad. De los temas que menos los padres hablan con sus hijos es la sexualidad. Quizás el mensaje entre cristianos es no tenga relaciones sexuales fuera de matrimonio y creemos que eso es educación sexual, ¿verdad? Es un buen consejo, pero ¿cómo se llega ahí? El libro menos entendido es Cantar de los Cantares, pero por otro lado el mundo les está gritando educación sexual a los hijos. Hoy en las escuelas no se ora, pero sí hay educación sexual desde que están pequeñitos y entrando a todo lo que ustedes ya saben, si su papá y su mamá son 2 mujeres, 2 hombres, se aceptan. Si tú eres niño, pero te sientes niña, está bien. Y se da una orientación de los temas que los padres deben hablar y no es, como dicen en inglés, the conversation, ¿no? Una conversación, no. Es un tema de hablar, donde los padres se pueden y deben educar. El libro Cantar de los Cantares es de los libros más hermosos. Las ilustraciones que da. Tuve la oportunidad de dar un seminario hace poco en República Dominicana de niños de 7 a 14 años hablándoles de sexualidad. Y me basé en la misma ilustración que usa el libro Cantar de los Cantares para hablar del huerto, como esas cosas íntimas que hacen parte de lo que es un niño, tanto en su cuerpo, en su mente, en su alma. Y cómo Cantar de los Cantares dice que cómo no entran al huerto a tomar los frutos a su tiempo que no debe. Todos los niños entendieron la ilustración y hacían preguntas. Y es una cosa maravillosa. Entonces, una de las conversaciones que los padres, conversaciones en ese tiempo que hablaba Joshua, de compartir, de que hemos enfatizado, tan importante, es hablar acerca de eso. Es poder ilustrarse los padres, es poder pedir consejo, asesores en. El mensaje de pureza sexual no es solamente no tener relaciones fuera del matrimonio. Hoy la sexualidad se ha sacado del contexto de matrimonio. Y hoy en día la sexualidad se ha sacado del contexto aún de relación. No necesito tener relación con alguien, ni siquiera. O sea, se ha sacado todo lo sagrado, hermoso que Dios ha creado. Ya no tiene un carácter sagrado y eso es lo que hay que enseñar en la casa. Y cuando papá y mamá lo dicen, lo ejemplifican a través del trato que se están dando entre ellos de respeto, de cariño, de ternura, de bondad, los niños escucharán la instrucción de los padres, pero es un tema que absolutamente debe ser. Cada día surgen más casos de padres que han criado a los niños en las iglesias y hablemos en general cristianas y los niños hoy de 15 años dicen soy bisexual, soy queer, y los papás no saben qué hacer. ¿En qué radica? Pastor Daniel, quiero de nuevo ir a la Biblia porque justo mientras nuestra hermana hablaba recordaba a un personaje bíblico que fue tentado con la sexualidad. No solamente fue eso, sino que posteriormente fue traicionado por sus hermanos. Y dice la sierva del Señor hablando de José, que en la crisis de su vida, lo dice Patriarcas y Profetas, él recordó las charlas que había tenido con su padre bajo las estrellas y cómo Jacob, su padre, le había contado el pacto que Dios había hecho con él. Recordó todas las promesas bíblicas y él decidió permanecer firme como un hijo del gran Rey Altísimo, dice la sierva del Señor. Jacob lo había educado de tal manera de que él entendía quién era Dios y las grandes cosas que Dios iba a hacer con él. Entonces, quizás recomendaría al que hizo la pregunta que lea la experiencia de José, tanto en la Biblia como en el libro Patriarcas y Profetas. También Muchas recomiendo un libro. Ok, muy bien. Yo quiero recomendar otro libro. Adelante. El libro de Eclesiastés. Ese libro relata 3 etapas de la vida de Salomón. La primera etapa, cuando estaba consagrado al Señor y le pidió al Señor sabiduría. La segunda etapa, en su juventud, abandonó todo y llegó a ser mundano. La hermana White dice, hasta jugó con el ateísmo. Y de vanidades, todo es vanidad, dice en el libro. Pero la hermana White dice que al final de su vida, después de haber desperdiciado los mejores años, regresó al Señor y escribió el libro de Eclesiastés para relatar lo que es la vida absurda, vacía, lejos de Dios. Y ella dice que dejó ese libro como posteridad para los jóvenes, para que los jóvenes no cometan los mismos errores que cometió él. Entonces,
Tal vez los padres podrían estudiar con los hijos en forma práctica el libro de Eclesiastés y ver lo que es consagrarse a Dios, lo que es la vida lejos de Dios y que nunca es tarde para volver a Dios. Amén, amén. Gracias, pastor. Sí, adelante. No se pierde mi tema a las 4. Excelente, no lo perdamos el tema 4 horas de aquí de California, hora del Pacífico. Bien, hay una pregunta que se nos ha hecho y esta pregunta viene, y no quiero que el programa termine sin tocarla porque viene de alguien que está detrás de cámaras, porque ellos también están escuchando y están recibiendo bendición. La pregunta que se nos hace, y quiero dirigirla a Joshua, a la hermana Ivonne, es, ¿deberíamos usar el mismo método de educación para los hijos o debemos, es decir, una familia que tenga varios hijos entre hermanos, ¿se debe usar el mismo método en la educación de todos los hijos o debe variarse dependiendo la personalidad del niño? Creo que tenemos una madre con experiencia aquí. Solo quiero decir que confusamos a veces la palabra disciplina con castigar. Disciplina no es castigar y la mejor manera de disciplina se encontramos en el libro de Deuteronomio. Esas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Los padres deben convertir primeramente y luego pasen tiempos sentando, caminando todo el día con sus niños. Eso es disciplina, como Jesús hizo con sus discípulos. Pero la disciplina es formar discípulos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo aplicar los mismos métodos o no a los hijos si son diferentes? Y por el tiempo quisiera decir, hay una biografía que les recomiendo. No voy a recomendar libros, sino biografías. Lean acerca de Susana Wesley, que fue la madre de John Wesley, el gran reformador, padre del metodismo. La razón por la cual surge la palabra metodismo viene del método que usó Susana Wesley, una mujer muy sabia, en criar, fueron como 12, 14, no sé cuántos hijos acá o más, en criar a sus hijos donde había un método. Lean la biografía de Susana Wesley, búsquenla, en español está en inglés, y lo menciono porque Susana Wesley tenía una práctica. Ella tenía una hora para todo. Eran 19 hijos. Perdónenme que en este momento pierdo cuántos hijos eran, pero era una gran cantidad de ellos y eran muchos. Y tuvo 2 grandes reformadores, hombres que trajeron luz en medio de las tinieblas, como John Wesley. Ella tomaba, como eran tantos hijos, un hijo cada noche, compartía con ellos todo el día, les tenía un horario. Ella decía que dejar que un niño haga su voluntad era plan del diablo. Le tenía claro principios, pero ella tomaba un hijo cada noche y compartía una hora con ese hijo, escuchándolo, porque sabía que sus hijos eran todos diferentes y ella necesitaba acercarse, decirles palabras de afirmación a cada uno de manera diferente, estar para ellos. Esa mujer fue sabia y Dios le dio sabiduría y tomaba un tiempo. De ahí a que todos los hijos se reunieran, pues se reunía de manera privada con cada uno como cada 15 días, pero fue consistente y con los años aprendió a conocer las peculiaridades de carácter de cada hijo, le pedía sabiduría al Señor y conforme a eso aplicaba su método. Tan bonito poder escuchar los hijos. Ella no llegaba con un plan simplemente para imponerlo, sino llegaba a escuchar ese tiempo, muy importante para aprender a conocer los hijos y luego venir a Dios y decirle, Señor, ¿cómo atiendo la particularidad de mi hijo? Amén. Bien, bueno, creo que ya hemos llegado al final de nuestro programa. Solamente quedó una pregunta por responder, pero creo que esa pregunta se ha respondido indirectamente en los temas, que es cómo poner en práctica los principios de la verdadera educación en la ciudad cuando no se puede vivir en el campo. Bien, esa pregunta se ha respondido indirectamente y quizás se haga en los próximos temas en esta tarde. Escuchen el tema de Joshua. Escuchamos el tema de Joshua. Gracias por recordarnos. Dios les bendiga. Por favor, quédense con nosotros. Bendiciones.